¿Qué tal, familia señalera? Bienvenidos a otro especial de verano que estamos preparando para esta transición entre 2021 y 2022. Y qué mejor que meternos con ese especial que realizamos con nuestro querido amigo Néstor Berlanda, con el doctor en psiquiatría Néstor Berlanda, hablando acerca de visitantes de dormitorio y también de parálisis del sueño. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde comienza una cosa y termina la otra? No solamente con la charla con Néstor Berlanda, sino con las experiencias de la familia señalera que también vamos a repasar esta noche. Un especial, un resumen de lo que fue ese programa. Como siempre, te dejo el programa completo aquí debajo para que puedas verlo, pero este resumen me parece que es súper jugoso para que disfrutemos en este pase de año de 2021 a 2022. Así que nos metemos de lleno con eso. Néstor Berlanda, visitantes de dormitorio, parálisis de sueño y las experiencias de la familia señalera. Ahora, aquí en este especial de La Señal. Comenzamos. Explora, cuestiona, descubre. La cámara ninja está emplazada en este momento en mi balcón y lo mismo que me preguntaba la semana pasada, me lo voy a preguntar en esta ocasión. ¿Cuántas personas que en estos momentos están en esos departamentos que atraviesan las calles en sus automóviles y que van a ir, que esta imagen va perdiendo luz porque estas ventanas van a ir apagándose de a poco mientras la gente se va a dormir? ¿Qué pasa con estas personas cuando de pronto conectan con algo diferente, con algo extraño, cuando conectan con algo que los saca de lo cotidiano, con una experiencia en la que de pronto se despiertan, o no tanto, y sienten el cuerpo paralizado, entumecido? No pueden moverse más allá de poder mover sus propios ojos. ¿A alguno le sucederá algo así esta noche? Néstor Berlanda, bienvenido otra vez a La Señal Ciencia y Misterios. Y me gustaría, conocer de tu opinión, de tu voz, de tu sabiduría, de tu experiencia, de tu estudio, ¿qué es la parálisis del sueño? Y si todo lo que nombramos como parálisis del sueño realmente puede ser tomado así. Néstor. Mira, yo creo que acá, a diferencia de otros misterios que de pronto dejan la puerta abierta a poder especular con algunas otras cuestiones que tienen que ver con otra percepción de la realidad u otra cuestión más ampliada o estados particulares de conciencia. En el tema de la parálisis del sueño es como que las cosas podríamos llegar a decir que estarían un poquito más claras. Muy bien. Desde el punto de vista de lo que es la parálisis del sueño, está perfectamente descrita dentro de los manuales de lo que es la psiquiatría. Concretamente, nosotros tenemos un manual de los trastornos mentales, hay dos concretamente, uno que es el de la Asociación Americana de Psiquiatría, que ya va por el 5, es el DSM-5, y el otro, el manual de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10, y está a punto de salir lo que sería el CIE-11. Estos manuales codifican todas las patologías mentales en distintas áreas y demás. Obviamente están también las patologías del sueño, pero lo interesante del caso es que más allá de los manuales de psiquiatría, existen manuales específicos por todos los trastornos que hay con el tema de los sueños, y la Asociación Mundial de Estudio del Sueño tiene un manual que abarca más de 90 cuadros patológicos relacionados con el tema de los sueños. 90 cuadros patológicos. Sí, y los ha ido clasificando. En el 2015 creo que hubo otra modificación, porque algunos lo clasificaban antes con el origen y otros con la sintomatología. La parálisis del sueño está perfectamente descrita entre lo que es, o lo que se denominan parasomnias, conjuntamente con el terror nocturno. La parasomnia, concretamente, lo que sucede es que nosotros, a lo largo de lo que es el ciclo del sueño,
tenemos básicamente dos periodos. Un periodo que es el periodo REM, el movimiento de los movimientos oculares rápidos que se llama, que es el periodo generalmente donde se producen los sueños, y lo que es el periodo no REM, donde hay distintas escalas que tienen que ver con distintas, si uno lo mide esto en un electroencefalograma, uno va a encontrar que hay distintas ondas electroencefalográficas que van descendiendo hasta llegar a el estado delta, digamos que es el estado de sueño profundo. Sí. La noche se va jugando la noche entre estos dos ciclos, que se repiten 3 o 4 veces por noche, que es el ciclo de los movimientos oculares rápidos, el ciclo de sueño, y el ciclo del no soñar, que sería sueño profundo. Justamente lo que sucede con la parálisis del sueño es que en el ciclo del soñar, donde están este ciclo de movimientos oculares rápidos, digamos que se baja el tono muscular. Y el tono muscular queda como, digamos, o sea, es como que uno está planchado, por decirlo de alguna manera. Claro, se afloja el cuerpo y uno queda absolutamente relajado y planchado. Exactamente. ¿Qué sucede en la parálisis del sueño? Bueno, lo que sucede ahí es que justamente se produce el despertar en ese momento del sueño, pero con justamente el cuerpo con el tono totalmente flojo, planchado, y por eso la persona no se puede mover. Claro. Esta experiencia se calcula en los estudios que al menos una vez en la vida le ha sucedido a alguna persona. Hay personas que tienen más predisposición que otras. Está muy vinculada al tema del estrés. Ajá. Algunos hablan de que puede llegar a ser hereditario. Y básicamente la experiencia, que generalmente, casi siempre, es terrorífica, dura entre 1 y 3 minutos, donde tenés esa parálisis total. Y ahí aparecen, y ahí es donde aparece lo más terrible, digamos, es un estado particular, porque justamente ese estado es un estado que está justo entre el despertar y el dormir. Vos estás entre dormir y despierto. Sí. Por más que creas muchas veces que estás despierto, pero estás justamente en ese estado intermedio. En ese estado intermedio donde también aparecen lo que son las alucinaciones hipnopómpicas e hipnogógicas, claro, que son alucinaciones normales, que son las alucinaciones que aparecen al despertar o al uno irse a dormir, que generalmente se caracterizan por sentir que a uno lo están llamando, el nombre de uno, ¿no? Y en ese momento es donde aparecen justamente, por un lado, la parálisis, lo cual ya te da terror, y por el otro lado aparecen las alucinaciones, que generalmente tienen que ver con una opresión en el pecho y lo que se ven, sensaciones a nivel corporal y sombras de distinto tipo, entidades. Y aquí aparece algo que es muy común en todos estos casos de misterio, que tiene que ver con el factor cultural. El factor cultural es lo que le termina dando forma al suceso en sí. Porque, por ejemplo, David Hutford, que en el año 82 publicó un libro muy interesante, se llama El terror que acecha en la noche, es un psicólogo que hizo una investigación, o pretendió hacer una investigación, sobre el mito de la vieja bruja que acontecía en la isla de Terranova, en Canadá. Básicamente lo que él investigó y tomó los relatos fueron justamente personas que quedaban paralizadas, la bruja que se le subía arriba de la cama, que la podían ver, con cara arrugada, una entidad maléfica, siempre esa sensación de terror. Y ahora te voy a explicar por qué. Claro, te iba a preguntar justamente por qué, ¿no? Terror, también con los terrores nocturnos. Y resulta que Hutford, cuando hace todo este estudio, resulta que él se encuentra con que cuando empieza a dar conferencias sobre este tema en distintos lugares, empieza a aparecer el mismo fenómeno, pero no asociado al tema de la vieja bruja. Por ejemplo, en México se llama Se te subió el muertito. Sí. Y que tiene que ver con la misma sensación, la parálisis del sueño, la sensación de que hay alguien se sube a la cama o se sube encima de uno y que lo está apretando el pecho y que le está ahogando. Digamos. Ahogando. Esta sensación, a partir de la década de los 90, que está relatada en la Edad Media también con el tema de los incubos y los súcubos también, exactamente lo mismo, porque es el fenómeno que se produce
Desde el punto de vista de este mundo tan maravilloso que es el mundo de los sueños, que es un fenómeno lógico que está descrito, vuelvo a repetir, y con el agregado de cuadros alucinatorios que de acuerdo a cada cultura y a cada época le van a dar una distinta identidad a lo que se sube o a lo que está actuando sobre la persona. En la década de los 90 obviamente apareció y es muy concreto, y de hecho aparece dentro de la encuesta Roper como uno de los síntomas de que cuando vos tuviste parálisis de sueño fuiste abducido, y aparece también muy vinculado al tema de los visitantes de dormitorio. Pero la realidad es que aparece este fenómeno siempre vinculado al miedo, y el miedo aparece fundamentalmente porque vos estás consciente de lo que está pasando, estás viendo esas sombras, esas alucinaciones, sentís que algo se te mete en la cama, digamos, pero no te podés mover. Ahora bien, este tipo de fenómeno, que es un fenómeno de una parasomnia, es algo que está descrito, es una patología del sueño, la tiene por lo menos una vez en la vida las personas, no es algo que no sea común, sino que se puede llegar a tener, de hecho yo lo he tenido 2 o 3 veces a este fenómeno. Esto se vincula también, y parte tiene que ver con algunos de los testimonios que te mandó la familia señalera, con fenómenos que ya entrarían dentro de la esfera de lo paranormal. Claro. Una famosa descripción, que inclusive también tiene una descripción dentro de la psiquiatría, se llama autoscopía, que es el verse fuera del cuerpo. Sí. Donde también ahí aparece también otro tipo de fenómeno, un fenómeno de disociación, y donde vos podés observarte de otra manera. Está muy vinculado también, digamos, es muy fino la línea entre lo que es una patología del sueño y otro tipo de fenómenos que uno lo podría asociar a algo que, digamos, obviamente la ciencia ortodoxa no te lo acepta, digamos, pero son fenómenos también quizás a nivel paranormal, ¿no? Claro, porque mi pregunta es, por ejemplo, y lo vamos a escuchar esta noche, porque a mí nunca me sucedió, yo nunca experimenté parálisis del sueño. Yo quizás tengo otros problemas del sueño, pero quizás esos problemas del sueño me hayan evitado hasta ahora sufrir una parálisis del sueño. Pero a lo que voy es a esto, ¿por qué uno, y lo vemos en varios casos, puede sentir que hay pisadas en la cama, que la cama se hunde bajo el peso de alguien? Esto es como un efecto físico que sería extraño en extremo, ¿no? Por ejemplo. No, vos lo que estás sintiendo es la sensación que tenés, que hay alguien ahí sentado al lado, porque el tipo de alucinaciones que aparece, y fíjate que yo acá estoy usando la palabra alucinación, que no es algo que la uso muy comúnmente. Claro. Me refiero al tema de encuentros extraordinarios, fenómenos más extraños y demás, utilizo la palabra visiones. Acá me refiero más a la palabra alucinación, porque sí le doy, en función de lo que uno ha podido leer, una connotación más del tipo, digamos, más patológico, raro, obviamente, pero digamos algo dentro de que uno lo puede encuadrar, uno lo puede tomar. Claro. Y son sensaciones de tipo sensoriales también, o sea, vos sentís que algo se apoya en la cama y demás, y sentís esa presencia, que justamente siempre son presencias malignas, porque no son algo positivo. Eso también es muy concreto, y creo que tiene que ver con la sensación de ahogo, con la sensación de miedo. Está vinculado al tema de los terrores nocturnos que aparecen en los niños. Los terrores nocturnos no son pesadillas. Las pesadillas también están descritas como una patología del sueño, y que hay personas que tienen permanentemente pesadillas vinculadas a una serie de cuestiones. Pero el terror nocturno es un terror total y absolutamente indescriptible para la persona que lo vive. Es un miedo violento, un miedo increíble. Los niños no pueden parar de llorar cuando lo tienen. Y no hay un recuerdo específico de lo que le pasó. Lo que sí se sabe por estudios de imaginería, digamos, de imaginería radiográfica y demás,
sí se sabe que se estimula en ese momento la amígdala. La amígdala es una parte, una porción del cerebro. La amígdala. Del cerebro que tiene que ver justamente con el tema del temor y demás. Y hay una estimulación muy violenta de la amígdala que es lo que dispara esa sensación no de miedo, sino de terror, y que justamente describe el tema del terror nocturno. Parte de esto también, un poco lo que sucede, si bien va por otro lado, en el tema de lo que es la parálisis del sueño, y lo más llamativo justamente, y lo que más extraña, y uno lo puede poner dentro de lo misterioso, es la sensación de presencias. Pero también es interesante ver que estas presencias, de acuerdo a la cultura, se van modificando. O sea, es el muerto, es la vieja bruja, es el extraterrestre, es otra entidad asociada que está dentro de la cultura de cada pueblo. O sea, es el íncubo, es el súcubo, es decir, el fenómeno estuvo siempre y cada cultura y cada marco histórico le fue dando un determinado nombre a esas sensaciones que obviamente son inexplicables y a su vez terroríficas, porque vos estás totalmente a merced de algo. Y ahí aparecen justamente el tema de estas sensaciones o alucinaciones que vos vas teniendo. Ese es el punto. Muy yo interesante. particularmente, si vos me preguntás a mí, sí, yo no creo que podría haber algún caso muy particular, obviamente, y habría que ver el caso por caso, eso desde ya, ¿no? Porque a veces las generalizaciones, uno toma la generalización de lo que uno, de pronto de lo que es el fenómeno en sí, después hay que ver caso por caso. Pero yo creo que acá en la parálisis del sueño, digamos, lo extraño es la vivencia en sí. No creo que estés abriendo la puerta a ningún otro lado. Muy bien. Sí, es un fenómeno propio del cerebro, el cuerpo, digamos, y está en ese punto. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay que ver el caso por caso. Hay que ver caso por caso. Y hablando de caso por caso, antes de que abramos la mesa de debate por aquí, vamos a ir con el primer caso que nos envían, la primera experiencia en realidad. Le quiero agradecer muchísimo a Pablo Álvarez, que nos ha enviado 2 experiencias. Una tiene que ver con una experiencia cercana a la muerte, que eso es otra historia, algo totalmente diferente, que también lo vamos a tocar esta noche un poco con Néstor Berlanda. Y con... Pero después, si es la experiencia que yo escuché, sí, te voy a dar mi impresión que encuadra perfectamente en algo que yo no lo llamaría experiencia cercana a la muerte, pero que después lo chavamos. Dale, perfecto. Es que me encanta porque esto ya se está poniendo dinámico, ya la sinergia comienza a funcionar. Vamos a ir con el primer caso narrado por Pablo, que él mismo lo define, es una parálisis del sueño. Lo escuchamos y regresamos aquí en La Señal en apenas 2 minutos. Prestale atención porque esto es lo que comparte la familia señalera con nosotros para que esta noche también tengas experiencias de personas como vos y como yo que de pronto nos encontramos con algo que nos sucede muy extraño y que no sabemos cómo tomarlo. Escucha. Esto sucedió aproximadamente hace unos 10 años, es la única experiencia de parálisis de sueño que me ha ocurrido. Yo llegaba a trabajar, era temprano, eran las 17 horas de la tarde. Estaba obviamente aún vestido, saco, corbata sobre todo, y me recosté en la cama boca abajo. Digamos, apenas me recosté en la cama, sentí una sensación de inmovilidad en todo el cuerpo, a excepción de los ojos. Lo único que podía mover eran los ojos. Quedé tendido boca abajo, con los brazos hacia los costados, las piernas estiradas, y lo único que podía mover eran los ojos. Automáticamente empecé a percibir que había como en el colchón, como si alguien estuviera pisando. Yo no tenía, estaba solo y no tenía perro, porque podría haber sido el perro, pero no era. Empecé a sentir pisadas en el colchón y sentía como el colchón se hundía a mis costados, como si alguien estuviera pisando. Y las pisadas no eran cortitas, no era una sensación de que se hundía el colchón y a los 10 centímetros o 15 centímetros, 20, otra, sino que eran pisadas como largas, como pasos largos. Habrá durado aproximadamente unos
3 minutos, le calculo, y yo miraba con lo que podía, con el rabillo del ojo, y obviamente no veía absolutamente nada, pero sí sentía que había una presencia, que había alguien que estaba pisando ahí. Sentía, no sé si el calor de esa persona, pero sentía que alguien estaba detrás mío. Y sentí las pisadas, transcurrieron los 3 minutos, alguna vez había leído acerca de esto, comencé a tratar de respirar tranquilo, de relajarme y de empezar a mover de a poquito, solamente primero los dedos de los pies, y después los pies y después los dedos de las manos, y llevar ese movimiento rumbo a las piernas y a los brazos hasta que salí de esa situación. Obviamente no había nada extraño en la casa, no había nada extraño dentro de la habitación, no había nada, pero la sensación fue extremadamente vívida, muy muy vívida. Y otra cosa que sí recuerdo, porque lo había tomado en cuenta, era que yo no tenía sueño, no había almorzado con vino ni nada por el estilo, cosa que me pudiera dar algún tipo de somnolencia y cansancio y tirarme en la cama y desmayarme del cansancio. Estaba completamente lúcido y en vigilia totalmente. Así que nada, una experiencia muy rara que no me dio terror, sí me dio cierta angustia de querer salir de ese instante, pero no me dio terror. Pero de todas maneras no me interesa volver a repetir la experiencia. Me quedo con esa única que tuve y no quiero tener otra. Lo define como lo que fue una parálisis del sueño, y dice muy claramente nuestro amigo Pablo Álvarez de Fénix 4 que no le gustaría tener otra experiencia como esa. Néstor, ya que lo has vivido en carne propia, ¿te queda esa sensación, esa idea de decir, bueno, todo bien, pero nunca más? No, es horrible. Ajá. Es horrible. Ajá. Es horrible, porque aparte querés gritar, querés llamar a alguien y no podés. O sea, es feo, total y absolutamente. No sabes lo que te pasa. Yo he experimentado, obviamente, estados de conciencia y demás. Uh-huh. Digamos que uno tiene medianamente una cierta experiencia para transitar algo de estos estados, pero esto es otra cosa. Es otra cosa porque te sorprende, porque estás entre que te despertás y estás dormido y querés hablar, querés moverte y no lo podés hacer, y básicamente no sabés lo que te pasa, ¿no? Uh-huh. Yo en ese momento no sentí presencias ni nada, o sea, lo que sí quería era gritar y salir de ese estado, llamar, era chico, vivía mi madre en esa época todavía, llamar a mi madre, digamos, para que me vengan a ayudar a ver qué es lo que me estaba pasando, pero y enseguida después de pronto como se recupera, por eso dura entre 1 y 3 minutos lo que dice acá el amigo. Qué desesperación, qué desesperación. Sí, no me quiero imaginar. No, es desesperante. Si a eso vos le sumás la cuestión de que a veces sentís que hay alguien alrededor y que generalmente no lo asocias como una presencia benigna, uh-huh. No son como ellas otra experiencia donde tenés visiones de seres de luz o cosas por el estilo, que inclusive tienen otras características distintas, porque es como que vos te despertás, te incorporás en la cama y ahí aparece la visión, sea lo que sea la visión, ¿no? En esta no, en esta yo creo que lo negativo, lo malo viene asociado a la cuestión de sentirte totalmente vulnerable y totalmente sin posibilidad de hacer nada, ¿no? No sé si es de Pablo la otra experiencia del tema del padre. Del padre, justamente. ¿Te parece que la bueno, escuchemos porque ahí también? Hay algo porque ahí hay algo muy interesante que hoy la escuchaba y es perfecto lo que muchas veces hemos dado en algunas charlas como ejemplo que sucede. Ajá. Que tiene que ver con el hecho de otras realidades. Ok. O más ampliar la realidad, pero lo hablamos después que lo... En un ratito nos vamos a meter con el audio de Pablo, porque este va a abrir también ahí muchas aristas. Rodrigo Fuensalida, desde Chile, mi querido amigo, algo que le quieras consultar, reflexionar sobre este audio, sobre lo que ha dicho Néstor. Ahí estamos.
Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, yo comparto ahí, debe ser impresionante, yo me coloco en lo que señalaba Néstor, ¿no? A ver, vivir la experiencia y lo que decía el amigo, ¿no? No volver a nunca más repetirla. Pero esto me deja sobre todo inquieto por la dimensión de nuestras imágenes mentales. Claro. Cómo nuestras propias estructuras pueden construir realmente unidades de realidad que hace que todo nuestro ser en un minuto se vea vulnerado y le pase a dar poder a un mundo que está dentro de ti mismo, que tiene una prolongación, diría yo, después en una experiencia que la vas a llevar siempre, y es una cosa estrictamente interna, ¿no? Uh-huh. Pero que te calibra y que te dice que importante es también mirarse hacia adentro y ver cómo este mundo simbólico, un poco haciendo ahí un guiño, ¿no? A Carl Gustav Jung, ¿no? Cómo ese mundo arquetípico a veces nos puede realmente marcar. Claro. Pero quizás dentro de esto hay toda una estructura de lenguaje, algo te está diciendo toda esa simbología. Tal cual. Yo creo que uno puede aprender mucho de esa experiencia si le das un continuo, si le das un intento de buscar algún significado, porque el inconsciente no tira disparos así a locas y a tontas, ¿no? Yo creo que puede ser un momento desagradable de un buen autoconocimiento también. Quiero que vayamos de vuelta con los audios, con las experiencias que nos ha enviado la familia señalera, que quiero agradecerles muchísimo por la valentía. En este caso se trata de Verónica. Verónica es, es la señora de un gran amigo de este canal, de parte de este equipo, que es Luis Castillo, y nos enviaba, haciendo, la verdad, un gran esfuerzo, nos enviaba su experiencia. Así que les pido por favor que con muchísimo respeto escuchen, porque yo ahí sí le puse un poco de tinte. ¿Y ellos quiénes son? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Y ellos quiénes son? Es lo que experimenta ella y lo que vamos a ver ahora aquí, mientras seguimos con la cámara enfocada en la noche, en la señal Ciencia y Misterios. Verónica, quería compartir con ustedes algunas vivencias personales. Yo, con respecto a lo que es parálisis del sueño, desde muy corta edad he experimentado diversos episodios, algunos de ellos un poco más leves y otros un poco más complejos que me han dejado con un cansancio en el cuerpo extremo. En algunos de ellos hasta he sentido la opresión o sentir el peso de algo sobre mí, al punto de no permitirme hablar o no permitirme, no solo no moverme, sino no permitirme respirar, sentir que el aire faltaba. En días posteriores a esos episodios, en algunos momentos he tenido moretones o malestar en el cuerpo, según como haya sido el episodio. Eso me ha pasado en muchas oportunidades, en diferentes momentos de mi vida. Yo hace unos pocos años, no tiene que ver con la parálisis del sueño, pero hace unos 2 años, cuando mi hija era pequeña, tenía 1 año ella ahora tiene 3, estando en mi casa, luego de acostarla cuando ya se durmió, me recosté junto a ella y yo no estaba dormida, estaba despierta, porque de hecho tenía que volver al comedor a arreglar unas cosas, y siento que una fuerza, que algo me lleva, me atrae, es como si algo me estuviese succionando. Y en ese momento yo pensé que era una parálisis del sueño, porque muchas veces cuando me pasaba la parálisis del sueño cuando era pequeña, sentía como si algo me atrapara. Pero en realidad esto no fue una parálisis del sueño, porque yo no estaba dormida. Sencillamente algo me llevó, me arrastró hasta
aparecí en otra casa, en otro lugar, en una habitación también. En esa casa había una bebé. Cuando yo me acerco a ver esa bebé, la bebé era igual a mi hija, pero con una ropa diferente a mi hija. La casa era diferente. Yo recorrí ese lugar, esa casa, y la persona que veo en esa casa, que no me ve a mí, pero yo sí lo veo, era igual a mi esposo. La casa era muy diferente. De hecho, nosotros vivimos en el sur y generalmente no hay mucho verde, y esta casa que yo vi era muy diferente porque tenía mucho verde. Mucho verde me refiero a plantas, a pasto. De repente, estando mirando a esa persona que era igual a mi esposo, nuevamente soy como arrastrada, succionada otra vez, y vuelvo a mi casa y estoy junto a mi hija, en la misma habitación. Esto me sucedió no una vez, sino muchas más, al punto de que generó en mí el temor de irme y no poder volver. Todas las veces iba y volvía, pero mi temor era irme a ese lugar y no volver. Entonces llegué al punto de aferrarme a cosas de mi hija, porque sentía que quizás aferrándome a mi hija podía volver. Al punto de cada vez que me iba a acostar o cada vez que estaba sola tener algo de mi hija, para que eso me permitiera volver. Yo, cuando vi a esa niña en aquel lugar, era igual a mi hija, pero no era mi hija. No sé cómo explicarlo. Su cara, su cuerpito era igual a mi hija, pero ella no lo era. Entonces siempre se generó ese temor de volver a irme y no poder regresar. Esto generalmente yo no se lo cuento a las personas, porque las personas no suelen creer. Cuando era pequeña y contaba la de la parálisis del sueño, muchos se reían o creían que era invento. Yo sé que eso fue real, porque lo he vivido, no solo estando sola, sino estando ella en mi vida de casada, que mi esposo ha visto lo que generaba en mí la parálisis del sueño. Pero esto de irme a otro lugar no se lo he compartido a ninguna persona, porque a veces las personas no creen. Yo sí sé que me sucedió, pero no sé ni siquiera por qué se los estoy contando a ustedes, es muy personal. Pero bueno, sé que esta noche iban a hablar de cosas especiales. Yo suelo verlos muy seguido y quería compartir esto con ustedes. Les mando un abrazo grande a todos. Lo imposible, lo apenas imaginable en nuestras mentes o quizás en algún otro lugar. La experiencia de Verónica, por supuesto, a nadie puede dejar ajeno, porque estamos hablando de una experiencia donde de pronto se siente ir, viajar, desplazarse, ser succionada hacia otra realidad, hacia otro lugar, y allí se encuentra con una versión diferente de su propia familia, algo que por supuesto a uno lo deja pensando. Néstor, muchas experiencias esta noche, muchos eventos interesantes, muchos eventos que nos hacen reflexionar respecto a nuestra realidad y las posibilidades, lo que puede llegar a ser, ¿no? Y en este caso
Verónica hacía una diferenciación entre la parálisis del sueño que ella había sufrido varias veces y estas otras experiencias un poco más intensas, ¿no? Con quizás otra carga. De todos modos, te tengo que preguntar respecto a lo que escuchaste recién. Faltan muchos datos, ¿no? Pero quizás lo podés relacionar con alguna otra experiencia que hayas escuchado de otra persona en algún momento o algo que hayas investigado. Mira, como vos decís, y obviamente faltan datos como para poder uno hacer un análisis o una evaluación. Lo único que te puedo decir es que a lo largo de todo este tiempo, esos relatos en los cuales uno de pronto encuentra personas que dicen que estuvieron en otro lugar. Bueno, mi nombre es Luis Martínez, ya lo dije en el audio anterior. De otros, yo lo he escuchado también. No es algo único, digamos, es un fenómeno que a veces se repite. O sea, faltan datos, digamos, como para poder encuadrarlo en dónde lo ubicás. Claro. Pero no es, te quiero decir que es un fenómeno que aparece, es un fenómeno que uno lo ha escuchado, ¿no? Y lo cual nos lleva a plantearnos ya desde el punto de vista filosófico, ¿no? O sea, claro, qué es la realidad, qué es lo que estamos percibiendo como realidad, existen otras realidades, existen otras versiones de nosotros mismos. Ya entramos en un terreno, digamos, de especulación que nos puede llevar a un montón de lugares, ¿no? Pero son fenómenos que sí que suceden, o sea, eso es así. Rodrigo Fuensalida, desde Chile, estoy seguro que algo tenés por allí masticando. Sí, esto me recordó una teoría que habla de la teoría de los planos de ocurrencia que plantean algunos físicos, del hecho de que coexistimos en múltiples posibilidades a veces, y que da la idea que algunos teóricos plantean que bajo ciertos estados alterados de conciencia tú podrías encontrarte o acceder a una dimensión donde está una de tus posibilidades. Sí. Y tener ese acceso a esa meta-realidad en una situación de una experiencia de conciencia obviamente modificada, ¿no? Da para teorizar, da para mucho, porque nos damos cuenta que a veces los relatos, como decimos, de repente a uno le quedan como puncho, porque necesitamos mayores antecedentes, mayores datos para poder entrar a puerto, pero ya en sí mismo los relatos son tan extraordinarios que uno queda ahí topando techo. Así, el resto sería ponerse a inventar cosas, y yo creo que hay que tener la suficiente humildad para decir realmente esto me supera. Claro que sí, claro que sí. ¿Te has encontrado, Rodri, en todas tus pesquisas e investigaciones con eventos que te vuelan el poncho, literalmente? ¿Y recordás alguno? O si querés te pregunto en un ratito. Sí, es que con todo esto, los planos de ocurrencia, con toda esta cosa, yo recuerdo que una vez había un muchacho que iba a mis conferencias y él me decía que él tenía, yo inclusive fue a su casa, porque me decía que pasaba un fenómeno raro, que él generalmente partía a la universidad y su madre con su hermana se quedaban en una sala de estar. En esta sala de estar veían televisión. Afuera había un patio, pero que daba justo que había por esa ventana una habitación, que es la habitación de este muchacho, y lo veían salir de la habitación, caminar, y entrar a otra habitación, cuando él estaba supuestamente en la universidad. Sí. Y este muchacho me dice que me dijo, una vez yo me quedé exclusivamente en la universidad, y me senté en el sillón de mi hermana, donde me veían. Me puse a esperar, y lo peor es que me vi. Me dijo que fue una cosa... Ay, por favor. Espeluznante. Dice que se vio salir toda la cosa ahí, cruzar y todo el tema. Me dice que fue una cosa espeluznante. Entonces, como que hubieran accidentes en las dimensiones, no sé. Siempre me he imaginado que hay, de repente, la realidad de repente nos invita a ver que las dimensiones quizás sean una cuestión mucho más factible de que sufran de repente accidentes en el espacio-tiempo,
que probablemente coexistimos en nuestro espacio y tiempo, pero hay hechos que son concretos, que son innegables, y de gente que está sana, y a veces son testigos múltiples, donde uno dice, wow, aquí hay algo, no sé lo que es, pero hay algo raro. Absolutamente. Bueno, aquí está saliendo mucho en el chat el tema del universo holográfico. Yo la verdad no sé si preguntarle a Néstor Berlanda qué piensa de la hipótesis del universo holográfico. Néstor, obviamente esto va más por el lado de la física, pero quizás en una cuestión conceptual podríamos hablarlo, porque ya salió fácil 7 u 8 veces la pregunta y siempre dirigida a vos, Néstor. Sí, obviamente, vuelvo a repetir, entramos al terreno de la especulación, pero sí, yo creo que, digamos, el universo es mucho más de lo que nosotros pensamos, la realidad también. Es muy probable que estemos viviendo capas quizás de universo y de realidades, y entonces nosotros, yo creo que básicamente, así como en el espectro electromagnético, la parte de luz visible es tan solo una pequeña franja, sí, y dentro de todo el espectro tenemos ondas de radio, microondas, de rayos X y demás, pero nosotros solamente vemos una pequeña franja y con eso construimos la realidad. Claro. Yo creo que quizás no haya muchas realidades, quizás lo que suceda es que muchas veces se expanda esa pequeña franjita y nos permita ver otras partes u otro aspecto de la realidad. Si a eso también le agregamos el factor tiempo, el factor tiempo es algo que crea nuestra conciencia. La duración del presente visual es 50 milisegundos. Y la construcción de la realidad tal cual la concebimos en este presente son 300 milisegundos. Sí. Es el tiempo que se tarda entre la percepción de algo y todo el proceso cerebral para devolvernos la idea de lo que estamos haciendo. Es lo que dura el presente, lo habíamos hablado en otro programa, ¿no? Es lo que dura el presente. La claro. duración del presente son entre 350 y 300 milisegundos. El tiempo es una construcción de la conciencia. De hecho, los pueblos originarios tienen otra concepción completamente distinta del tiempo. O sea, el tiempo es circular, hay otra visión de lo que es el tiempo. Entonces, nuestra conciencia de alguna manera crea el tiempo como nosotros lo concebimos. Desde ese punto de vista, el pasado, presente y futuro se están produciendo en este mismo momento, claro, y siguen produciéndose. Entonces quizás esa visión que podía llegar a tener este muchacho y demás eran visiones de un pasado o de un futuro que la estaba viendo, porque la película sigue corriendo. Claro. La película va a seguir corriendo cuando nosotros no estemos más aquí, porque ya no estamos más aquí. Ese es el tema. O sea, recién nacimos y ya no morimos. O sea, ya está todo condensado en el mismo momento. Y eso es lo fantástico. Nuestra conciencia nos permite sintonizar para que entendamos esto que vemos como realidad, que lo tomemos como que es algo concreto, tangible, y que nos podemos mover y vivir y subsistir en esto. Pero en realidad ya las cosas pasaron y ya las cosas siguen pasando. Es una fuertísimo. Creación mental el tiempo. Néstor, no es también la realidad. Entonces, esto es fuertísimo, Néstor, porque si ya nacimos y ya morimos, no, esto es algo, no sé cómo explicar lo que acaba de suceder en mi cabeza en este momento. Claro, es que es así. ¿No? ¿Me permitís añadir una cosa antes de que entre Andrea en parálisis del sueño? Adelante. Estaba viendo un artículo que quería que el doctor nos explicara. Un equipo de científicos españoles ha demostrado que el cerebro humano sigue generando nuevas neuronas hasta los 90 años en una región especializada llamada el giro dentado. La creación de nuevas neuronas durante la vida es un proceso muy importante para el tema de la memoria, el aprendizaje, enfermedades neurológicas y demás. Dentro de esa generación de nuevas neuronas puede ser que haya también el cerebro, el mundo del cerebro es fantástico, es pura magia. Se alteren todos esos tipos de aprendizajes o conocimientos, se puedan entremezclar cosas, o cuando generamos una nueva neurona es como un ordenador nuevo más. La clave está en las conexiones.
no tanto en la cantidad de neuronas que puedas o no fabricar. Ajá. Obviamente, La clave en las la conexiones. idea, claro, obviamente que la idea o sea, si vas perdiendo neuronas, vas perdiendo posibilidad de establecer nuevas conexiones. Pero la clave está en las conexiones, o sea, en el cableado, por decirlo de alguna manera. Cada neurona establece, de los millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, establecen conexiones con otras millones de neuronas y eso va creando un cableado. Y acá hay algo que es muy interesante. Nosotros venimos, de acuerdo a estas conexiones neuronales, con una creación de la realidad preformada. Nosotros tenemos en nuestro cerebro, por esas conexiones, un modelo de realidad preformada. Lo que hace la percepción de nuestros sentidos, lo único que hacen es equilibrar un poquito esa realidad que ya tenemos formada en nuestro cerebro. O sea, la realidad, como lo vemos, en realidad no está afuera, está dentro. Lo que nosotros percibimos simplemente modula un poco, pero en realidad es toda una creación. Y cuando hay justamente nuevas conexiones, se van ampliando las cosas y se van quizás ampliando las visiones, pero la clave está en el tema de justamente las conexiones. Ahí va lo del sueño, que lo cual nos lleva, durante el sueño quiere decir que generamos esa estabilidad y esas nuevas conexiones, ¿no? Sí, y también lo que aparece es justamente cuando durante el sueño, si bien seguimos teniendo percepción del mundo exterior, obviamente que baja totalmente la percepción del mundo exterior, ahí se pierde de alguna manera el ordenador que hace que nosotros podamos estar hablando normalmente y no esté una jirafa acá al lado pasando, o un elefante esté pasando por atrás mío, pero que eso sí pasa en los sueños, porque en los sueños perdemos esa modulación Claro. que nos da de alguna manera lo externo, Claro. y ahí aparece el mundo del sueño, donde aparecen de todo, digamos. Aparecen cosas que tienen que ver con los restos diurnos, aparecen cosas que tienen que ver con nuestras cuestiones propias o inconscientes, y aparecen también quizás percepciones de otra parte de la realidad también, ¿no? Y ahí es donde se arma toda otra historia, ¿no? Claro que sí. Si a eso le sumamos otras cuestiones que tienen que ver con otras percepciones en estados particulares de conciencia, bueno, ya entramos en otro terreno donde nos damos cuenta que todo es mucho más amplio, mucho más grande de lo que nosotros creemos, y que hay muchas más entidades, seres, como le queramos llamar, o información. Sí. O información que toma distintas formas, si queremos llamarlo de alguna manera, que la que nosotros podemos percibir hoy con nuestro cerebro en este estado particular de conciencia. Ahora, si nosotros estamos creando nuestra realidad a medida que estamos pensando, que estamos experimentando, si lo que pensamos que es afuera es adentro, esta relación con las plantas sagradas, que a veces parece tener, y como lo hemos hablado con Rodrigo, como una previa, por ejemplo, a la experiencia con ayahuasca, y que parece suceder antes de tiempo algo relacionado a lo que luego sucede en la toma de ayahuasca. ¿Cómo comprendemos que exista una relación entre las plantas sagradas y nosotros, y al mismo tiempo esta concepción de la realidad, esta creación de la realidad, crea también a la planta sagrada, o la planta sagrada ayuda a la creación de la realidad? ¿El huevo o la gallina? No, yo creo que todos formamos parte de una misma cosa. Okay. Hay una parte de una película que es con Dustin Hoffman, y que no me voy a acordar ahora. Mentiras verdaderas. Bueno, no me acuerdo, no me voy a acordar. Hay un pedacito, después en todo caso te lo voy a pasar, Fer, porque lo tengo y lo daba en algunos cursos. Dale. Donde Dustin Hoffman le muestra a un alumno una sábana grande, y la toma la sábana así, la levanta, y dice, todos forman parte de una misma cosa, y esto es la Torre Eiffel, y esto es una pirámide, y esto es una persona. O sea, es como que diversas variaciones de esa sábana gigantesca, que uno la va moviendo desde abajo, y lo que va dando lugar a las personas, a las cosas,
y a las plantas y a todo, ¿no? Con respecto al tema de las plantas, hoy justamente estábamos dando una clase en el curso de medicina tradicional que estamos dando, y hablábamos del tema de que para los pueblos originarios las plantas tienen conciencia. Las plantas tienen 15 sentidos, donde dentro de esos 15 sentidos están involucrados los que tenemos nosotros, más el agregado de otros más. Las plantas tienen un lenguaje químico que se comunican entre ellas de más de 3.000 partículas químicas. Cuando un alumno de secundaria conoce 700 palabras, digamos que la planta tiene un lenguaje de 3.000 palabras que se van comunicando entre ellas, por ejemplo, para informar cuando hay un peligro. Hay un experimento que se hizo con una planta que es una planta de la mimosa es género de la mimosa, no me voy a acordar el nombre científico. Es una planta que tiene la particularidad de que como hace movimientos muy rápidos, cuando vos la tocas, las plantas se cierran las hojas. Sí. O sea, esa planta que vos la tocas y se cierra enseguida. Sí, digamos, sí. El género mimosa, no me acuerdo del otro nombre. Se hizo un experimento con esas plantas, con más de 15 plantas, y se las tiraba, un experimento de condicionamiento que se hace con animales. Se la tiraba a la planta de una altura de 15 centímetros. Se la tiraba y la planta, las primeras 6-7 veces, cuando caía al suelo, cerraba las hojas. A partir de la 6ª, 7ª vez ya no hicieron más el movimiento, o sea, ya no se cerraron más. Entonces pensaron que se había agotado el hecho de hacer ese cierre. No, cuando se la quiso tocar a la planta se volvió a cerrar. ¿Qué había sucedido? La planta había aprendido. Y el aprendizaje ¿qué había aprendido la planta? Que cuando se caía de esa altura de 15 centímetros no le pasaba nada. O sea, la planta podía seguir viviendo. Wow. Este aprendizaje se hizo con las mismas plantas y duró más de 4 semanas la planta teniendo registro de eso que había aprendido. O sea, existe la posibilidad de un cerebro de conexiones neuronales sin necesidad de tener esta masa grande que tenemos nosotros acá. Mimosa púdica puede ser. La mimosa púdica, exactamente. Las plantas tienen conexiones y tienen un sistema nervioso que funciona de la misma manera. Son seres vivos y que se comunican que tenemos nosotros. Y los pueblos originarios esto lo sabían. Y lo sabían también de las plantas sagradas. Y sabían perfectamente esto. O sea, lo que la ciencia hoy está descubriendo, ellos ya sabían. Y es más, para los pueblos originarios tienen más alma o más conciencia las plantas que los animales. Fíjate vos, ese punto, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que justamente cuando uno interactúa con ese reino vegetal, que a su vez tiene los mismos neurotransmisores que tiene nuestro cerebro, bueno, pasan cosas fantásticas, se amplía la realidad, se ven otro tipo de cuestiones, bueno, una serie de cosas que los pueblos originarios lo han utilizado desde siempre, y nosotros siempre creemos, y justamente hoy estábamos dando la clase y Diego había tenido una entrevista con uno de los últimos chaná, que son los indígenas que vivían acá en la costa del río. Y este chaná le decía que generalmente cuando le preguntan los hombres blancos o los propios todavía descendientes indígenas sobre el tema de las plantas, siempre le preguntan en referencia a las plantas medicinales, a las plantas que pueden curar como un hecho, como una píldora, digamos. Pero en realidad para los pueblos originarios las plantas tienen también un espíritu. Claro. O sea, es simplemente un principio químico. Es otra cosa lo que se pone en juego cuando vos interactúas con la planta. Se pone en juego otra cosa. No es simplemente una cuestión bioquímica. Es otra cosa más
que se pone en movimiento y que se pone en juego, en una interacción básicamente entre dos seres a otro nivel de conciencia. Y eso justamente sucede, y eso a veces te muestra cosas de la realidad, donde de pronto el tiempo deja de estar, y vos hay cosas que percibís. Me ha pasado. Que no sabés, pero con el tiempo te das cuenta qué es lo que te estaba mostrando. Y mucho tiene que ver también ahí las cuestiones de lo que vos podés ver en alguna experiencia, que ves imágenes arquetípicas de dioses de distintas culturas, mitologías y demás, que te van mostrando que tiene que ver algo relacionado con lo que vos estás tratando de captar. Es otro tipo de comunicación, total y absolutamente. Bueno, Néstor, mira, en una de mis pocas experiencias con marihuana, lo que me sucedió fue que justamente se me mezcló el tiempo. O sea, el tiempo dejó de ser lineal y sucedía todo al mismo tiempo. Era una conversación que me costaba mucho ordenar, porque era como si lo que me estaban diciendo, el final de la oración yo ya lo hubiese escuchado y el principio estaba al final. Sucedía todo al mismo tiempo. Perdí totalmente, y no era una alucinación ni nada por el estilo. El tiempo se me había mezclado. ¿Puede tener que ver con esto? Sí, totalmente. Aparte, el tiempo en esta experiencia no corre igual. Entonces, 10 minutos no son lo mismo. A 10 minutos puede ser una eternidad si la estás pasando mal. Claro. O sea, ahí ves claramente cómo el tiempo está total y absolutamente desfasado. Bueno, es una película fantástica, es La Llegada, ¿no? Donde de pronto claro, ahí se ve claramente una forma de comunicación donde pone en juego el tema del tiempo, y está todo ahí, está pasando en el mismo momento. Esa película es una película fantástica, donde nos plantea de que en realidad el universo tiene diversas formas de vida, de cosas, de formas de comunicación que son realmente sorprendentes, y lo que tiene que ver con nuestra mente, bueno, mucho más. O sea, cuando exploramos ahí nos damos cuenta de que verdaderamente hay universos, no un universo, universos, sí, de cosas que realmente son sorprendentes, ¿no? Vamos a descubrir una experiencia que marcaba Néstor Berlanda hace un ratito, que es la del padre de Pablo Álvarez. El padre de Pablo Álvarez, en la época de la dictadura militar aquí en Argentina, tiene una experiencia muy particular. La vas a escuchar ahora, y le quiero agradecer especialmente a Pablo por compartir esto con nosotros, y por supuesto en recuerdo de su papá. Lo escuchamos en la señal y seguimos con esta mesa alucinante, donde hoy salen chispas de ideas y de cuestiones súper profundas. Corría el año 1976, plena dictadura aquí en Argentina. Vivíamos en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Yo tenía 10 años. Recuerdo que cerca de las 12 de la noche comenzaron los perros a ladrar. Había una persona en la puerta que estaba tocando la puerta, y lo único que recuerdo que había, típico, un Falcon verde, el mítico Falcon verde estacionado en la puerta con 3 personas. Es lo único que recuerdo del hecho en sí. Sé que ingresaron, mi madre me mandó a la habitación, ingresaron y se llevaron a mi padre. Habían estado haciendo huelga durante la semana en la fábrica de heladeras Siam, y mi viejo era español. Dato no menor. Se lo llevaron, estuvo desaparecido aproximadamente 60 días, o sea, sin paradero, recorrida obviamente de comisarías, hospitales, etcétera, etcétera, hasta que dimos con una persona, mi vieja dio con una persona en la embajada. Yo tenía 10 años, así que no me ocupé casi de nada de esto. Dio con una persona en la embajada de España, que se empezó a ocupar del tema. Finalmente lo localizaron, estaba en Ezeiza. A partir de allí hubo, ¿cómo se dice?
periodos de visita y demás, hasta que, bueno, finalmente lo soltaron a los 6 meses aproximadamente. Esto es la primera parte. La segunda parte es que luego de fallecido mi padre, yo estaba posteando una nota sobre SM, experiencias cercanas a la muerte, en Facebook, y me escribe mi tía y me dice: mira vos, qué tema interesante, justo el tema de tu padre, ¿no? Y yo le dije: ¿qué tema de mi padre? No, la de experiencia cercana a la muerte, la de ir y volver. Yo le dije: no tengo idea de qué estás hablando, ¿por qué no me contás? Entonces me contó. Dice: esto tu padre lo compartió con muy poca gente. Estando detenido, los guardias que se encargaban de la vigilancia jugaban al truco. Aquellos que ganaban tenían el premio de poder elegir un preso, un detenido, y aplicarle picana, corriente eléctrica mediante picana. Entonces, bueno, ganó una de las parejas que estaba jugando al truco, de los vigiladores. Comenzaron a aplicarlo, eligieron a él, comenzaron a aplicarle picana, y él dice que lo que recuerda es que con el paso de corriente, que cada vez se hacía más intenso, en un momento escucha un gran estruendo, algo así que él describe como el choque de 2 locomotoras de frente. Luego de ese gran impacto y ese ruido, él dice que ve el típico túnel blanco, que lo comienza como a recorrer, no caminando, sino como flotando, y al final del túnel, o ya casi llegando al final del túnel, lo que él pensaba que era el final, comienza a ver a su padre y a su hermano fallecido, y a un tío lejano, toda gente que ya había partido, había fallecido. En ese instante, dice que es como que la luz se desvanece, se hace como más tenue, pero a la vez era cegadora al mismo tiempo, y escucha una música que él describe como la música más hermosa que he escuchado en toda mi vida, una música que jamás la había escuchado. Junto con esto, vuelve a escuchar otra vez el mismo sonido ensordecedor de 2 locomotoras chocando de frente, y vuelve, digamos, a la camilla a donde le estaban aplicando la picana. Él dice que relaciona este segundo sonido, que es el que lo trae de vuelta, a un baldazo de agua que le tiraban, porque él dice a los detenidos, cuando le picaban picana y él entraba en paro cardíaco, le tiraban un baldazo de agua como para que reviviera un poco. Él lo describía así. Dice que él se despertó, obviamente otra vez en la camilla, todo mojado, y el guardia estaba con el balde en la mano, señal de que había recibido un baldazo de agua. Así que esa fue la experiencia. Lo que sí siempre dijo fue: no veo la hora de volver a vivir ese momento y de volver a pasar por ese túnel, porque la sensación era absolutamente de paz, tranquilidad, armonía, una cosa muy cercana a lo descrito en la Biblia y demás, con el tema del paraíso, el heaven, y la presencia de Dios, etcétera, etcétera, siendo que mi padre era ateo, totalmente ateo, no pisaba una iglesia y desconocía la existencia de Dios totalmente. No era partícipe de eso, pero en lo más mínimo, o sea que era muy, muy ateo, pero sin embargo esa sensación la describe como muy cercana al paraíso, al heaven. Gracias Pablo nuevamente. Gracias Pablo nuevamente por contarnos esta historia. Una historia que es muy cruda, pero que también es muy real, ¿no? Entre semejante sadismo, entre semejante desprecio por el bienestar, la vida humana, por absolutamente todo, creo que él lo resume perfectamente. Un regalo de remitente desconocido. Eso es lo que recibió su papá en ese momento. Y es algo que esta experiencia le llamó la atención, por supuesto, a Néstor esta noche. Néstor, este era el audio, ¿no?, al que hacías referencia, que te había llamado la atención. Sí, y me llamó la atención por lo siguiente. Cuando nosotros hacemos referencia, y básicamente con el tema de las abducciones, a que no es abducido quien quiere, sino quien puede,
Sí. de acuerdo a cierta condición psicobiológica. Una de las condiciones que nosotros hemos encontrado en los casos investigados por nosotros y que también están en la literatura, desde el punto de vista de lo psicológico, es justamente el tema de las situaciones de maltrato o abuso, situaciones complejas entre los 1 y los 4 y 5 años, que es cuando se va formando la personalidad. Sí. Ese tipo de situaciones, situaciones a lo mejor de enfermedades graves o algo grave que pasó en la mente del niño que no terminó de formarse, va haciendo de que el niño adquiera una gimnasia para poder desprenderse e irse a otras realidades, porque la realidad que está viviendo no es una realidad grata. Claro. Entonces va adquiriendo una cierta gimnasia que le queda, y después, por eso cuando uno investiga a la gente que tiene experiencia cercana a la muerte o a la gente que ha tenido experiencia de abducciones, va a encontrar seguramente en la infancia algún tipo de situación de este índole. Cuando hacemos esta referencia de esta cuestión de irse y desprenderse hacia otro lado, hacemos justamente el ejemplo de los torturados. Lo decimos siempre en las charlas o en las conferencias. El torturado, justamente para tratar de evitar esa experiencia terrible que es a lo que se ve sometido, de pronto fuerza el irse del cuerpo. Yo creo que el padre de Pablo no murió porque no sacás a alguien de la muerte con un balde de agua. Creo que lo que sí hizo, sí tuvo una experiencia cercana a la muerte, digamos, claro, en lo que respecta a la visión, pero no en la mecánica de haberse muerto. Lo que hizo el padre de Pablo en ese momento, obviamente inconsciente, no sabemos si a lo mejor en su infancia ha tenido esa facilidad o no, lo que hizo fue simplemente irse de la realidad y tener esa experiencia que tienen aquellas personas que viven una experiencia justamente cercana a la muerte. Pero es muy típico de relatos de personas que han sido torturados, que están en un proceso de tortura, que hayan tenido este tipo de experiencia, de irse para el otro lado, digamos, por decirlo de alguna manera. Y es una típica experiencia, digamos, cercana a la muerte. Y es también muy significativo el tema del ruido o el zumbido. En todo este tipo de experiencia, cuando se produce, llamarle desprendimiento, comienzo de la experiencia, como le quiera llamar, aparece un ruido muy fuerte, un zumbido, un silbido, algo en los oídos, un chiflido, algo muy característico, que es lo típico en esta experiencia cuando de pronto vislumbras o ves otro tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que él vivió, bueno, es algo más común de lo que se cree. Después de ahí podemos entrar a teorizar en si tiene que ver con la falta de oxígeno en el cerebro, si tiene que ver con el lóbulo temporal, si es prueba o no que existe otra vida. Realmente eso no lo vamos a ver nunca, porque curiosamente todas las personas que tienen la experiencia cercana a la muerte llegan hasta la luz o llegan hasta alguien donde ahí le ponen un freno y le dice, bueno, volvé. O sea, nunca nunca terminan de pasar el umbral. El umbral. Ya eso es harina de otro costal, no lo vamos a saber nunca, eso realmente no lo vamos a saber nunca. Claro, porque es la creencia, pero lo más importante de todo, y acá aparece otra cosa también que lo podemos, si se quiere, también relacionar con el tema de los ovnis. Acá lo más importante de todo termina siendo lo que le produce a la persona que pasa la experiencia. Ese señor que era ateo, que no creía en nada y demás, de pronto adquiere una tranquilidad para enfrentar el resto de la vida o enfrentar situaciones traumáticas o lo que sea, pierde el miedo. Y ahí lo más importante es lo que le pasa a la persona, claro, lo que le pasa al testigo. Como aquellas personas, como aquellos testigos ovnis que tienen experiencias de cercanía, no tenemos la luz y demás, digamos, sino experiencias de cercanía, experiencias fuertes, que lo transforma de alguna manera, ya sea de
en un principio quizá traumática la experiencia, una vez que la incorpora, la experiencia pasa a tener otro cariz y demás, pero lo más importante es que muchas veces, por el hecho de querer saber qué es lo que pasó, uno se olvida que lo más importante es que hay una persona que de pronto tiene una visión distinta del mundo y de la vida, y que le ayuda a seguir viviendo o a tener otra vida mejor, ¿no? Y eso yo creo que es lo más valioso, y eso claro que sí. Y eso pasa. Digo esto básicamente a donde quiero llegar es al punto de aquellas personas que se da tanto en el tema de los ovnis como se puede dar en el tema de este tipo de experiencias, donde el escepticismo más crudo y más negacionista directamente no escucha siquiera el testimonio de las personas, ¿no? Claro. Con una falta total y absoluta de respeto. O sea, eso yo puedo, llevándolo al terreno del tema OVNI, podemos discutir con Andrea o disentir con respecto a los ovnis, si son de tuerca y tornillo, son naves extraterrestres o no, pero lo que nunca me voy a poner de acuerdo es con un escéptico negacionista, porque claro, es una forma de poder hablar. O sea, nosotros podemos disentir en el origen, pero no estamos disintiendo de la experiencia. O sea, tal cual. Estamos creyendo al testigo, estamos respetando a la persona que vivió un hecho anómalo y que no sabe qué le pasó y quiere compartirlo con alguien, que alguien lo escuche y que le dé una mera explicación de lo que pasó. O sea, estamos aceptando ese testimonio. Después una discusión de nosotros de qué corno vio o qué corno le pasó. Pero esta otra gente que está en España, que está en Argentina, que está en todos lados, es directamente la cuestión de descartar el testimonio y la burla, el poco respeto por la persona. Sí. El poco respeto por la persona. Realmente me pone muy mal. Me pone muy mal porque es un desprecio directamente por el otro. Es un desprecio por el otro. Y yo creo que ese es el punto clave, que no se dan cuenta que hay una persona que le pasó algo, que no sabe qué. Entonces dale una explicación, escúchalo por lo menos. No te burles, no te rías. Y hay muchas formas de burlarse, porque te podés burlar haciéndote el que habla lo más bien, pero tener una ironía que es mucho peor que cualquier burla. Entonces, yo creo que hay que respetar el testimonio del otro. Después vos podés llegar a decir si ese testimonio de una persona, como hablábamos recién hace un rato, una persona tiene una patología o no, y ver cómo lo encuadrás, qué le decís o qué no le decís. Pero respetar a la persona. Y estas experiencias son tremendamente movilizadoras. La parálisis de sueño, experiencia cercana a la muerte, un encuentro de cercanía con un ovni o con lo que sea, son experiencias que la gente lo moviliza. Y vos le vas a preguntar algo, lo menos que tenés que hacer es escucharlo y respetarlo, ¿no? Vamos con otra experiencia aquí en la señal Ciencia y Misterios. Esta también es muy particular, como todas las que vamos a descubrir esta noche, y nos llega de esta manera. Presten atención, familia señalera, porque todo lo que tenemos para mostrarles hoy realmente vale muchísimo la pena. Escuchen. Bueno, mi nombre es Luis Martínez, ya lo dije en el audio anterior. Tuve en 2 oportunidades parálisis de sueño. La segunda vez no fue importante, en realidad fue esa la sensación de parálisis, pero que después pude salir y pude efectivamente mover parte del cuerpo y de ahí pude levantarme y nada más, eso no pasó de ahí. Pero la primera vez sí fue con pesadillas, fue completa y habrá sido en hora de la madrugada. La verdad ya no, en mi barrio ya todo el mundo estaba acostado, todo de noche. ¿Qué hora habrá sido? No sé si 3 de la mañana, no sabría decir. Pongámosle entre 2 y 3 de la madrugada, que me despierto en la oscuridad de mi cuarto y sentía como el batir de unas alas pesadas o algo así. No había ventilador, nada funcionando, como para poder algún tipo de relación, nada. Era como un batir pesado de alas en el pasillo
y que invocaba mi nombre. Era como un grito, un chillido fino y largo que decía mi nombre. No me quiero ni acordar, pero era espantoso, la verdad espantoso. No podía yo reaccionar y más o menos la impresión es que alguien ingresaba por el marco de la puerta y era como si fuera que ingresaba un pájaro enorme, gigante, y se escuchaba el batir de esas alas, y que por unos segundos tuve la impresión como que habré caído al suelo, no sé, como que ya estaba yo en el piso, no sé, pero fue unos segundos. Y esa cosa ingresando a mi cuarto, en la oscuridad, el marco de la puerta, así uno podía distinguir en esa oscuridad, y que había una mancha que ingresaba, como flotando, volando, no sé cómo, pero era una mancha oscura. Hasta que, bueno, pude reaccionar y grité como despavorido. Mis padres todos se despertaron, hasta mi hermana, todos por el grito mío. Y cuando escuché ahí en el jardín de mi casa unos pasos como que se alejaban, saltaban de la vereda, saltaban hacia la calle y se iban alejando. Les cuento a mi madre todo, y les cuento eso que había escuchado. Mi madre dice: sí, yo también escuché eso, que había alguien en el frente de la casa y que salió, escuché los pasos esos. Bueno, es así como lo vivencié. Fue espantoso, uno no se quiere acordar tampoco. Fue de hace tantos años, y creo, yo estaba diciendo ahí de que fue cuando tenía 20 años, posiblemente, me parece que mucho menos, ahora que estoy sacando cuentas. Tiene que haber sido 16, 17 años. Ahora que estoy más o menos tratando de recordar otras cosas, y más o menos creo que esa edad era. Bueno, más o menos, aquí está la historia, un poco reducida, pero es así como la he vivido. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios, mientras vemos cómo la ciudad se va a dormir, mientras vemos cómo la ciudad sigue apagando sus luces, y quizás algunas personas en esta noche experimenten algo de lo que nuestros amigos están comentando en el chat, y que también están compartiendo a través de sus experiencias en estos audios. Un audio, por ejemplo, que también llega de Chile. Hola, buenas noches. Es el de Juan Escudero. Presten atención, escuchen, porque esta historia que llega de Chile también tiene ribetes súper interesantes. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Juan Escudero, tengo 52 años, soy técnico en electricidad industrial, aún ejerzo, y desde aproximadamente los 6 años lo que ocurría era que, bueno, básicamente cuando yo era niño, al entrar en el sueño profundo, era como despertar, pero no podía mover nada de mi cuerpo, no tenía la posibilidad, no podía gobernar el cuerpo, pero sí podía mover los ojos, o al menos esa sensación tenía. Y esto me pasaba cada noche, en ocasiones durante toda la noche. Al momento de quedarme dormido me pasaba. Bueno, yo me levantaba cada vez que me pasaba y me iba a la casa a la cama de mis papás, y me acostaba con ellos, y ahí no me ocurría. Bueno, luego me sacaban y me mandaban a mi propia habitación, y ahí me volvía a suceder, o a veces simplemente me pasaba una vez en la noche. Había noches que no me ocurría. Bueno, sí estuvo mucho tiempo. Esto hizo que yo tratara de investigar del tema. Bueno, en otra época donde a uno le inculcaron leer, así que leía mucho de todo tipo de cosas que me pudieran dar algún tipo de explicación,
como te digo, en ese tiempo el concepto no estaba, el de parálisis del sueño. Hablamos de 82, por ahí. La cosa es que a los 15 años, más o menos, a la edad de los 15 años, por esa época fue muy constante, fue muy fuerte, fue una época donde lo que me generaba esta experiencia era mucho terror. Pero siempre tuve presente y me trataba de hacer el ánimo de que cuando me empezara esto yo no luchara contra ello. Yo quería, cuando no me ocurría, cuando estaba despierto en el día, yo me planeaba para que en la noche, cuando me ocurriera, poder ir más allá, dado que toda vez que me ocurría esta situación, como lo digo, básicamente era estar en un sueño, y en ese sueño ocurría algo que hacía que yo tuviera la sensación de despertar y no podía mover nada de mi cuerpo. Entonces, al tratar yo de salir de ese estado, hacía ruidos guturales tratando de sacar el habla o tratar de mover el cuerpo, pero eran esfuerzos muy grandes, hasta que lograba mover un pie, por ejemplo, una mano, los dedos, qué sé yo, y ahí lograba salir de ese estado. Así pasó. Luego se fue separando en tiempo cada uno de esta experiencia que me volvían a pasar. Pero, digamos, lo más relevante que me ha ocurrido fue que en una de estas situaciones donde yo estaba de día, estaba durmiendo una siesta en el trabajo, en un campamento minero donde yo trabajaba. Después de almorzar me fui a dormir una siesta y estaba en eso y nuevamente entro en un estado de sueño profundo, donde en un momento escucho un sonido de muchas voces, millones de voces que hablaban, pero era inteligible lo que se oía. Y en ese minuto siento que me toman del pecho, me levantan y me vuelven a tirar, y yo quedé en ese mismo estado de parálisis del sueño. Salí de ese estado de la misma manera, tratando de moverme, esforzándome. Y hace unos 6 años atrás, no, unos 4 años atrás, más o menos, 4 o 5, estaba, durmiendo al lado de mi esposa. Siento la presencia de alguien al lado mío, que entra por la puerta de la habitación y se para al lado mío. Y cuando siento eso, yo estaba durmiendo y de pronto despierto, siento la sensación de despertar, y era porque sentía que alguien estaba a mi lado. Y al desperté con la parálisis del sueño. No podía moverme, no podía hacer ningún movimiento, y al lado mío estaba esta entidad, este ser, esta energía que pronuncia el nombre de mi señora muy siniestramente, y lo hace de tal manera que yo escucho. Eso me generó un terror, pero indescriptible, y porque hizo unos sonidos guturales, mi esposa logró despertar y me movió, y logré yo mismo tomar conciencia, y le dije que fue una pesadilla y no le conté nada. Al día siguiente en el trabajo, a media mañana la llamé, estábamos hablando, y me dijo que una sobrina que estaba durmiendo en otra habitación sintió que alrededor de la casa alguien llamaba con el nombre de Olga, tal como yo escuché a esa entidad que estaba en la habitación. Bueno, no quiero dilatar más, pero esa es más o menos a grandes rasgos lo que he vivido con este tema de la parálisis del sueño. Es muy terrible, nunca pude lograr ir más allá, siempre me ganó el terror. Es muy interesante en todos los casos. Bien, vamos terminando. Eso es lo que pudimos poner en este resumen, en este pequeño resumen de lo que fue un programa de casi
4 horas. Así que anda al enlace que está justo debajo para ver este programa completo, para ver todo lo que discutimos esa noche, y espero que sigas disfrutando de estos especiales de verano. Larga vida y prosperidad. Suscríbete, deja tu like, compartí con tus amigos y si tenés ganas, por supuesto, hacete miembro del canal para apoyarnos para que sigamos adelante con todo esto. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Nos vemos en la próxima aquí en los especiales de verano de la señal Ciencia y Misterios.